esa ya es responsabilidad suya, no, yo no. Así que no vayan allá a decirle a Dios cuando lleguemos a su presencia, pues es que no me explicaron, ¿no? Yo les dije, ¿no? Porque a mí también me va a decir Dios allá, bueno, ¿qué pasó? Te puso unas personas ahí para que les enseñaras y no les dijiste nada, no, pues yo tengo que decirles. Así es. Entonces vamos a ver ahorita un tema, ya como ya vieron esos temas de los 3 temas, que es para bautizarse, para hacer la primera comunión y para confesarse. Ahora les voy a dar un tema un poco general de todo, de lo que este tema se llama el plan de Dios para salvar a la humanidad. Así se llama, el plan de Dios para salvarnos. ¿Sí? Así se llama este tema. Entonces vamos a comenzar con este tema. Plan de Dios para salvarnos. O un modo como Dios nos salva. O el programa que hizo Dios para salvarnos. Puede decirse de muchos modos. ¿Me ayuda con la Biblia alguien? A ver, pues tiene. ¿Tiene? Entonces este tema se llama así: Plan de Dios para salvar al hombre. Así se llama. Aquí está la pluma. Bien, vamos a aprender. Siempre que doy un tema, me gusta hacer esto: entender las palabras que se van a usar. De lo contrario, no vamos a entender. Entonces, vamos a ver esto. Plan de Dios para salvar al hombre. ¿Qué es la salvación? ¿Se acuerdan qué es la salvación? A ver, ¿qué es la salvación? Vamos a pensar, vamos a ver qué es, porque aquí vamos a hablar de la salvación. ¿Alguien puede decir qué es salvar o salvarnos? ¿Qué quiere decir salvar? La palabra salvar. ¿Alguien más? ¿Qué es salvar? Consiste en escuchar a Dios y obedecer. Correcto. Ese es el modo de cómo nos salva Dios. Ese es el modo: escuchar a Dios y obedecer. Eso es. Pero en sí la palabra, ¿qué quiere decir salvación? Liberarnos de algo malo. Ándele, eso. La palabra salvar es liberarnos de algo que va a pasar, un peligro que hay. Y eso lo vemos todo. Bueno, alguien se está ahogando, alguien va y lo saca, lo salvó. ¿Ah? La otra vez yo iba pasando por la calle y pasó un carro, casi me lleva, me salvé. Entonces, es que esto tenemos que entenderlo bien, porque si no, no se entienden las cosas. ¿Sí? Y ahora vamos a ver, ¿de qué peligro nos va a librar Dios? A ver, porque ese es el plan de Dios, pero ya sabemos que salvar quiere decir eso, salvar de un peligro. ¿Qué peligro tiene cada uno de nosotros? ¿Qué peligro tenemos? ¿Qué nos amenaza a todos nosotros? ¿Qué peligro nos amenaza? Liberarnos de la muerte. Así es, o sea, salvarnos de la muerte. Ahora, ¿cuál muerte? El estar separado de Dios. El estar separado de Dios. Correcto, estar por siempre separado de Dios. Así es. Porque recuerden que muerte es separación de Dios. Porque realmente, cuando uno muere, pasa de esta vida a otra. O a la vida eterna, o a la vida que es una vida eterna llena de paz, amor, tranquilidad, gozo, o a la otra, que no hay vida, que no hay alegría, que no hay paz, todo lo contrario. Entonces, de eso nos quiere salvar Dios. Y por eso estamos nosotros reunidos aquí, y por eso yo vengo a misa, y por eso trato de portarme bien, y por eso escucho la palabra de Dios, porque me quiero salvar.
Yo no quiero nada más vivir esta vida y se acabó y vamos, pues no, y ahí quedó, no, yo quiero vivir vida eterna junto a Dios, no fuera de Dios. Entonces, de eso nos va a salvar Dios. Ahora vamos a ver, ¿qué quiere decir plan? Pues si no entendemos eso, tampoco vamos a entender qué es un plan. ¿Qué es un plan? Pues son ciertas acciones que pueden hacer para llegar a un objetivo. Exactamente. A ver, dígalo otra vez que está muy bien dicho. ¿Cómo? Pues son ciertas acciones que tenemos para llegar a un objetivo. Así es. Ahí son acciones, acciones que se ejecutan para que lleguemos a un fin. Así Dios hace ciertas acciones para podernos salvar, para poder llegar a un fin. ¿Cuál? La salvación del hombre. Así es. Bien, vamos a ver entonces, ya que vimos los significados de las palabras, vamos a meternos ya a fondo. Vamos a ver entonces, vamos a ver Génesis 1, 27, 31, si quieren, por favor. Génesis 1, 27, 31. Génesis 1, 27, 31. Y usted Colosenses 1, 13. Y usted Romanos 5, 12. Génesis 1, 27, 31. A ver. Uno, 27, 31. Vamos a ver. Aquí está. Cuando ya estén, me dicen. ¿Ya están todos? ¿Sí? ¿Acá también? Bueno, vamos a ver qué dice la palabra de Dios en 27:30, Génesis 1, 27, 31, ¿qué dice? Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Dios los bendijo diciéndoles: sean fecundos y multiplíquense, lleguen la tierra y sometan, tengan autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Dijo Dios: hoy les entrego para que se alimenten toda clase de plantas con semillas que hay sobre la tierra y toda clase de árboles frutales. A los animales salvajes, a las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se mueven sobre la tierra, les doy pasto verde para que coman, y así fue. Dios vio que todo cuanto había hecho era muy bueno. Hasta ahí. Y vio Dios que todo cuanto había hecho era muy bueno. Así que cuando terminó Dios de hacer esto, vio que todo era bueno. No, o sea, no había nada malo. Todo bueno. Bien, así que, pero ¿qué sucedió? Pues lo demás ya lo saben ustedes. ¿Qué sucedió entonces? ¿Se acuerdan? ¿Qué sucedió después o no? Después de allí, ¿qué más sigue? A ver, ¿no se acuerdan qué más sigue? Sí, sí, o no. Ese relato. Bueno, después de ahí sucedió de que Dios les dijo que todo era bueno, no había nada malo, ni dolor de cabeza, ni estrés, ni peleas, ni cansancio. Todo era disfrutar de ese paraíso. Así era. Pero Dios los hizo libres a ellos, libres de poder obedecerle a Dios o no obedecerle. Eso es. Por eso puso ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, sí, aquí todo es bueno, pero tienen ustedes la opción
de conocer el mal, que yo no quiero, dijo Dios. Pero tienen esa opción, porque yo no lo voy a forzar, no. Ahí está, ese árbol, no coman de él, porque si comen de ese árbol, morirán. Es decir, si se van a separar de mí. Y les voy a ampliar un poquito eso. Van a estar en contra de mí. Van a dejar de ser mis hijos. Y además no van a poder comunicarse conmigo. Porque ahí platicaban con Dios. Dice el Génesis que Dios hablaba con ellos todos los días, cara a cara. Entonces, y además de eso, ustedes, si se alejan de mí, irremediablemente, no hay vuelta para atrás, conocerán el mal. No hay otro. ¿Sí? No hay regreso, de siempre no, porque ustedes decidieron conocer el mal y el mal lo conocerán. Si es que optan por hacer eso. Bien. Entonces, y además, como les digo, van a estar en contra mía. No porque yo quiera, sino porque así va a ser su modo, su estado de vida. Un estado de vida en contra de mí. ¿Sí? Bien. Entonces, ellos dijeron, si ustedes leen el libro de Génesis, dijeron, ellos han de haber dicho, no, bueno, está bien, que no comamos de ese árbol, porque así lo dice más adelantito. No, dijo Dios que no, porque si comemos vamos a morir, ¿no? O sea, entendieron eso. Pero luego viene el diablo, que es el enemigo de Dios, que anteriormente, recordemos que Dios hizo primero los ángeles, también los hizo libres, pero los ángeles son espíritus, no los hizo como el hombre. Al hombre Dios lo hizo con cuerpo y alma, es decir, un cuerpo físico y también espíritu. Ahí están juntos los dos. Pero a los ángeles solamente espíritus. Por lo tanto, cuando los ángeles no obedecen a Dios, ellos no tienen perdón. ¿Por qué no tienen perdón? Porque nadie los engañó. Solitos tomaron esa decisión. En cambio, Adán y Eva sí los engañó el diablo. Por eso Dios nos perdona a nosotros y a los ángeles, ¿no? Así es. No sé si me expliqué. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que el plan que tenía Dios, el primer plan que tenía Dios, lo arruinó el hombre por la libertad que Él le dio. Se arruinó el plan de que Adán y Eva iban a estar en el paraíso, iban a poblar la tierra, ¿verdad? Nunca morirían, ¿verdad? Entonces vivirían eternamente comunicados con Dios siempre. Ok, entonces, ¿qué pasó? Se rompió ese plan, se acabó. Entonces ahora Dios dice, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pero como Dios nos ama mucho porque somos sus hijos y pues no quiere que nos alejemos de Él. Y entonces dice, no, estos son mis hijos y yo no los voy a perder. ¿Sí, no? Entonces empieza el plan de Dios. Ahí. Vamos a ver ahora la otra parte de la Biblia, esta partecita de Colosenses 1:13. ¿Qué dice Colosenses 1:13? Si hay alguna duda me dicen, por favor. Él nos arrancó del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Ahí está. ¿Otra vez? Él nos trasladó. Él nos arrancó del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Oigan lo que dice, dice, Él nos trasladó. Y cuando dice Él, se refiere a Cristo. Él nos trasladó, o nos rescató, o nos arrancó del poder de las tinieblas, del poder del diablo. Esa es salvación. Nos arrancó del poder de las tinieblas y nos puso en el reino de su Hijo amado. El reino de Jesucristo, el reino de Dios que llegó con Jesucristo aquí a la tierra. Por eso el Evangelio dice así, cuando Jesús comenzó a predicar decía así, el reino de los cielos se ha acercado. Eso es lo que predicaba Jesús, el reino de Dios se ha acercado. Porque Él trajo el reino de Dios aquí a la tierra, para que todos entremos a ese reino que trajo Jesús aquí a la tierra. ¿Cómo se entra ese reino? Por el bautismo. Así es como se entra al reino de Dios.
Eso lo dice el apóstol Juan en el capítulo 3, Juan 3, ahí está, Juan capítulo 3, ahí está, que nosotros entramos por el bautismo a formar parte del reino de Dios que trajo Jesús aquí a la tierra. Entonces nos arranca de allá del reino de las tinieblas y nos pasa al reino de Jesús, de Cristo. Antes éramos enemigos de Dios, ahora ya no. Dios nos hace otra vez amigos de Dios, hijos de Dios, por su muerte en la cruz. O sea que tú y yo valemos mucho delante de Dios, porque valemos la sangre de Cristo en la cruz. Así nos compró Dios, con la sangre de Cristo. En otras palabras, viene Jesús, ¿no? Y dice, habla con el diablo. Y le dice, bueno, le dice el diablo, mira, ¿para qué vienes? No te van a hacer caso. Dice, no, dice, yo vengo a morir por ellos. Le dice, no. Bueno, no, si nos dice así, bueno, le dijo el diablo, ¿cómo le vas a hacer para salvar? ¿Cómo? Dice, no lo puedes salvar. Yo sé cómo lo puedes, el diablo dice, yo sé cómo lo puedes hacer. Sí, pero no creo que lo hagas, le dijo a Cristo, ¿no? Y entonces Jesús le dijo, ¿qué es lo que propones tú? A ver, dime. Pues mira, si los quieres salvar, vas a morir tú, solamente así. Y dijo Jesús, trato hecho, yo muero por ellos. Así es. Quiero explicarlo en palabras más sencillas, pues, Entonces ¿qué? Jesús acepta eso y entonces así es como nos salva, pagando un precio, porque la palabra salvación es eso, rescatar o pagar un precio, que también hay otra palabra que dice es redimir. La palabra redimir quiere decir pagar un precio muy alto, eso quiere decir redimir. Entonces Jesús viene y nos redime. Entonces muere en la cruz y así abre las puertas del cielo que estaban cerradas. Como ustedes ven en el Génesis, quedaron cerradas las puertas. Con la muerte de Cristo se abre el cielo y todos los que mueren se van con él. Sí, dice, por eso es el credo que descendió a los infiernos cuando Cristo murió, que fue a los infiernos, al lugar de los muertos, donde estaban todas las almas que murieron obedeciendo a Dios antes de que Cristo viniera al mundo. Dios hablaba a las personas por medio de los profetas. Y la gente que observaba los mandamientos de Dios por medio de los profetas, esas personas sí se iban a salvar. ¿Pero cuándo? Hasta que viniera Cristo al mundo. ¿A dónde se iban esas personas? Al infierno. Todas las personas en el Antiguo Testamento, al infierno, todas, al lugar de los muertos. ¿Estaban muertos? No, ya estaban. Pero no podían entrar al cielo. ¿Sí? ¿Sufrían? No. Los que se habían portado de acuerdo al camino de Dios, no sufrían, pero tampoco podían entrar al cielo, no podían gozar de la presencia de Dios, ¿sí? Sino estaban en espera de la llegada de Jesús. Muere Cristo, va a los infiernos y se lleva a todos esos al cielo que está abierto. ¿Sí? Entonces, ¿y quién se quedó en el infierno? Los que no observaron el mandamiento de Dios. Ahí está, se quedaron ahí en el Antiguo Testamento. Ahora nosotros somos afortunados. ¿Por qué? Porque nosotros ya no vamos al lugar de los muertos. Si observamos el camino de Dios, que ya está abierto el cielo, nos morimos o nos vamos a tres partes, o al cielo, o al infierno, o al purgatorio. ¿Sí? Y antes no, todos al infierno, aunque se hubieran portado bien. ¿Sí me explico? ¿Cuál es el purgatorio? Sí, es como que, ¿cómo que? ¿Me dijo? El purgatorio. El purgatorio es un lugar donde dice Jesús que no vamos a salir de ahí hasta que paguemos el último centavo. O sea, dice Jesús así, que hay un lugar así, que la persona que se porta mal aquí en la tierra, pero que no tiene pecados graves, sino que se porta mal, ¿no? Entonces a esa persona no se va al cielo ni se va al infierno, sino va a un lugar que se llama purgatorio. Purgar, ¿qué quiere decir purgatorio? Un lugar donde se purifica, donde se purga. Es como cuando acá se comete a alguien un delito y lo sentencian a 10 años.
¿Va a salir? Sí, sí va a salir, pero que pague 10 años. Igualmente allá. Alguien muere, no hizo lo correcto, se va al purgatorio. ¿Cuánto va a durar ahí? No sé. 10 años, 1000 años, no sé. Pero yo prefiero estar en el purgatorio muchos años y después ya, porque el que entró al purgatorio ya la tienes hecha, ya está, ya está. Lo que pasa es que no puede participar de la gloria de Dios, va a estar en espera de cumplir su condena para que se purifique, porque no puede entrar nada impuro al cielo, ¿no? Imagínense que usted tiene una persona que odia, ¿no? O yo, y no la puede ver ni en pintura, ¿no? Y llega al cielo y abre la puerta ahí, aquí está este que me debe tanto, y mira, no puede entrar ahí. ¿Por qué? Porque ahí va todo sin mancha, porque ahí hay puro amor. Así es, ¿sí me expliqué? Sí. Entonces tiene que pasar por un lugar, una prisión, lo que sea, así le dice, ¿no? De que ese tema del purgatorio también lo tengo ahí ya en el internet, ahí está, ponen el purgatorio, Serafín y ahí sale. O también, como les dije, Padre Luis Toro, y también, así es, porque ahí el Padre Luis Toro tiene diálogo con los protestantes, y ahí es donde dice, no, no hay purgatorio. Ya él dice, bueno, diga por qué no hay, y compruébelo con la Biblia, y después le digo. Entonces hay ese diálogo entre ellos. Y eso es bueno porque lo ve todo el mundo y también tiene mucha gente que lo sigue ese padre. Tiene muchísimos temas ese padre, el Padre Luis Toro. Entonces, si nos queremos educar bien en la fe, hay que escuchar eso, ¿no? Y aquí están los temas que yo les doy también. Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces, estamos viendo el plan de salvación, el plan de Dios para salvar al hombre. ¿De qué lo va a salvar? Del peligro. ¿Cuál peligro? De retirarnos de su presencia para siempre. Así es. Eso es la salvación, eso es lo que estamos mirando ahorita, el plan de salvación. De manera que por eso estamos aquí y por eso seguimos a Cristo, porque queremos salvarlo, queremos vida eterna. Y esto es algo que le debemos poner mucha seriedad, muchas ganas, porque si no, entonces vamos a dejar que el mundo nos lleve por donde le da su gana y pensar lo que sea, o bien no pienses tanto en la muerte, eso no te hace mal. ¿Sí? A veces sucede eso. ¿Saben qué? Fíjense que a mí me falta, yo creo, poco tiempo para irme de aquí. Ay, no digas eso, papá. ¿Cómo? O sea, porque es cierto, las personas mayores, pues, ya nos falta poco tiempo, ni modo que vayamos a estar aquí mucho tiempo, o sea, no, o sea, entonces la realidad es la realidad. Entonces, tiene que pensar las cosas con seriedad. Si no lo piensa uno seriamente, estamos mal. No hay que pensar en la muerte, no, sí hay que pensar en la muerte. Porque el que no piensa en la muerte no tiene sabiduría. ¿Sí? El que tiene sabiduría sabe que está de paso aquí. Sí, así es. Bueno, entonces, vamos a ver ahora Romanos 5:12, ¿qué dice? 5. Pues bien, un solo hombre hizo entrar el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Después de la muerte se propagó a todos los hombres, ya que todos pecaban. Ándele, yo creo que ya le entendió esa parte de ahí, ¿verdad? Ya puede explicar usted eso, ¿verdad? ¿Vale? Según lo que leyó, puede usted explicar ya eso, ¿verdad? Sí. A ver, explíquenos, por favor. Ya, pues llegó la muerte porque ya existía el pecado. Ajá. ¿No puede explicar más? A ver, léalo otra vez. Pues bien, un solo hombre hizo Nada más hasta ahí un solo hombre. ¿De quién está hablando? Dice aquí, otra vez léalo. Pues bien, un solo hombre hizo entrar el pecado en el mundo. Un solo hombre hizo entrar el pecado en el mundo. Ajá. ¿Quién le dio la entrada al pecado al mundo? Adán. ¿Le diga? Bueno, ¿y lo que más dice? Hizo el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Y por ese pecado la muerte, porque Dios le dijo, si comes del diablo, si no obedeces, porque pecado es desobedecer, si comes vas a morir, y por el pecado la muerte. ¿Y luego qué más dice?
Después la muerte se propagó a todos los hombres, ya ¿Sí? que todos pecaron. Y nacieron de Adán y Eva, así que se propagó. Así es. Así que todos quedamos así. En Romanos 5:12, ¿verdad? Entonces todos quedaron así. ¿Y luego qué más dice? Pues leo el 13. Ajá. No había ley todavía, pero el pecado ya estaba en el mundo. Mientras no había ley, no se podía inculcar al pecado. Ajá. Bien. Inculcar al pecado. Otra vez desde el principio, del 12. Pues bien, un solo hombre hizo entrar el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Después la muerte se propagó a todos los hombres, ya que todos pecaban. No había ley todavía, pero el pecado ya estaba en el mundo. Mientras no había ley, no se podía inculpar al pecado, pero no obstante el pecado estaba en el mundo. El pecado ya estaba en el mundo, aunque no hubiera ley. No obstante, ya el pecado estaba en el mundo, aunque no hubiera ley. ¿Qué entendemos por eso? Ahí necesita uno poner mucha atención y que Dios nos dé donde entenderlo, ¿no? Señor Jesús, estamos de discípulos en este momento, de discípulos tuyos. Queremos aprender de ti. Ayúdanos. Nos estamos preparando para que tú nos des estos sacramentos, el bautismo, la confirmación y la primera comunión, la confesión. Ayúdanos a entender, Señor, con tu Santo Espíritu. Amén. Bien, entonces, le voy a explicar un poquito esto. Dice que no había pecado, que no había ley y no obstante ya el pecado había entrado al mundo. Es que, pues ciertamente que no había ley porque Dios todavía no había dado mandamientos, por eso dice eso. Cuando Dios da mandamientos, da una ley, estos, o sea, una ley. Entonces, y ya cuando hay ley, entonces hay pecado. Mientras no haya ley, pues no hay pecado. Es decir, si yo le digo a mi nieta, no me vayas a tocar, está siempre agarrando unos libros que yo tengo ahí, ¿no? Y como nunca le había dicho que no los tocara, luego digo, ¿sabes qué? De aquí en adelante no vas a tocar ni un libro de estos, por favor, ¿ok? Y si tú vuelves a tocar, ¿qué pasa? Ya cometió una falta, ya cometió un pecado. Así es, mientras no haya ley, pues no hay pecado. Entonces, cuando Dios manda los 10 mandamientos, entonces va a multiplicarse el pecado por la ley. Por eso dice ahí el apóstol San Pablo que no había ley y sin embargo ya había pecado. ¿Cuál pecado? El de Adán y Eva. Bueno, no hay que explicarles eso, pero ahí vemos pues que por el pecado de un hombre entró la muerte y se propagó esa muerte. Bien, ahora vamos a ver otra partecita de este tema. ¿Por qué nos quiere salvar Dios? Bueno, yo creo que ya se lo sabe, pero vamos a verlo con la Biblia. Juan 3:16, usted por favor. Juan 3:16. Vamos a ver aquí Mateo, ¿dónde estamos? Mateo 16:18. Ay, se me olvidó tu nombre. Mateo 16:18. Y vamos a ver ahora. Vamos a ver esto. Mateo 28, 19, 20. 28, 19, 20. Bueno. Mateo 18. Mateo 28. 28, 19, 20. ¿28? 28, 19, 20. Para ti, no sé, déjame ver por cuál te di. Mateo 16, 18, sí. Ahí para ti. Bueno, ok. Continuamos con el plan de salvación de Dios.
Vamos a ver, ¿cuál es el plan? Pues estamos viendo este tema, el plan de Dios para salvar al hombre. ¿Por qué Dios nos quiere salvar? ¿Por qué? Aunque ya lo sabemos, pues vamos a ahondarlo un poquito más. Vamos a ver, ¿qué dice Juan 3:16? Así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único, para que quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así dice, así amó Dios al mundo, para que no se pierda. ¿Cómo? Entregó a Jesús hasta la muerte. ¿Sí? Así amó Dios al mundo. Entonces, ¿por qué nos quiere salvar Dios? Porque nos ama. Por eso nos quiere salvar, porque nos ama. Así es de que, ¿por qué nos quiere salvar Dios? No, responde, ¿por qué nos quiere salvar Dios? ¿Por qué? ¿Los ama? Ándale, porque nos ama, porque me ama, así es. Por eso nos quiere salvar, porque nos ama. Así es. Vamos a ver la otra parte. Ok. Entonces, el plan de Dios es este. Ahí les va. Vamos a ver. Dios dice, está en el cielo con Jesús. ¿Verdad? Y antes de venir Jesús aquí a la tierra, se ponen de acuerdo allá en el cielo. ¿Qué vamos a hacer? El hombre pecó, se alejó de nosotros, quedó en contra de nosotros, quedó en poder de las tinieblas, en poder del diablo. ¿Qué vamos a hacer? Entonces se ponen de acuerdo y entonces el Padre le dice a Jesús, ¿sabes qué? Vas a ir a la tierra, vas a nacer de una virgen, a los 30 años vas a hablarle a toda la gente lo que yo te diga. Con esta enseñanza que tú das, vas a señalar el camino que nos conduce a la salvación. Que ya ustedes habían dicho, ¿no? Oyendo y obedeciendo. Entonces dice, vas a ir y vas a hablarles de mí a todos. ¿Sí? Vas a durar 3 años hablándoles nada más. Para eso vas a escoger 12 personas, porque tú nada más vas a durar 3 años. En esos 3 años les vas a enseñar lo que yo te diga. Bien. Entonces, ¿estamos haciendo la atención? Bien. ¿Todos vamos bien? Ok, entonces les vas a enseñar lo que yo te diga. Bien. Entonces viene Jesús, y le dice, vas a escoger 12 hombres. A esos 12 hombres les vas a enseñar por 3 años la palabra de salvación. Lo que yo te diga, el camino que los conduce a la salvación. Van a escuchar tu palabra, la palabra que tú les digas. Y esa palabra los va a salvar. Por eso decimos, oímos y obedecemos, nos salvamos. Por eso oímos, hay que recibir a Cristo en la comunión. Hay que recibir a Cristo en la comunión, porque Él dijo. Bien. Y hay que bautizarse, sí, porque Jesús dijo que hay que bautizarse, siguiendo el camino de la salvación. Bien. Hay que escuchar, sí, hay que escuchar. Entonces, escuchar y obedecer. Bien, entonces pues viene Jesús, entonces continuamos. Entonces dice, y ya después de 3 años que ya formaste bien tu grupo, tu equipo, ellos se van a encargar de dar ese mensaje de salvación, esa palabra de salvación o esa enseñanza a todo el mundo. ¿Sí? A esto es lo que se le llama iglesia. A los 12 apóstoles junto con Jesús, o Jesús con los 12 apóstoles, es la iglesia. La iglesia no es el edificio, no. La iglesia es Jesucristo y sus 12 apóstoles y la gente que se va integrando a ese grupo por el bautismo. Entonces, ustedes y yo nos integramos a ese grupo por el bautismo. Entonces, Jesús, pues, hace su iglesia
su congregación o su grupo. Vamos a ver qué dice ahí. Mateo 16, 18. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Así es. Dice, en un momento determinado, cuando andaba Jesús predicando, en el transcurso de esos 3 años, le dijo a Pedro así: tú eres Pedro, y sobre esta piedra construiré mi iglesia, y sobre esta piedra construiré mi rebaño, mi congregación, mi equipo de personas, mi grupo. O sea, a ti te dejo de líder, en otras palabras. A ti te dejo de líder para que los guíes, porque yo me voy a ir a los 3 años. Los enseñó y todo, y entonces, y Jesucristo promete que va a estar con ese grupo siempre, que los poderes del mal, el poder del infierno, del diablo, no va a hacerles, no va a sofocarlos. Y miren cuántos años tiene 2000 años la iglesia y no ha pasado nada. Vino Hitler, quería poner en el Vaticano su mando. Entonces ustedes saben eso, hay muchos documentales en el internet sobre eso. Quería poner su mando en el Vaticano y quitar al Papa de ahí. ¿Qué pasó? No pasó nada. Y eso estaba ahí, habían invadido Italia y todo ahí. Había invasión ahí, estaban los nazis y todo. No sucedió. Napoleón vino también y quiso hacer lo mismo. Tampoco. Desde hace 2000 años está la iglesia perseguida y nada. A veces es perseguida por de afuera y a veces por dentro. A veces el diablo se mete aquí, entre nosotros, y nos hace flojos, nos hace perezosos, que no entendamos la Biblia. Todo, nos pone tapones en los oídos cuando vienes a misa, o cuando yo estoy hablando ahorita, porque no oigamos. Así es. Entonces, siempre va a haber persecución de muchos modos. Así que, y ahí está, porque dijo Jesús, los poderes del infierno no van a poder. Ahorita hay un montón de sectas, no van a poder con la iglesia. Al contrario, la iglesia está brillando más ahorita. Ellos son un motivo para que la iglesia reluzca, resplandezca. Si ven ustedes lo que dice el padre Luis Toroy, siempre que tiene un debate con los protestantes, con los pastores protestantes, nunca han podido, y hace como 5 años que está predicando en todo el mundo, algo así. Nunca un pastor ha hecho que quede mal delante de la gente. Nunca. Porque él dice, no, nosotros tenemos a Jesucristo y estamos en la iglesia que Cristo dejó. Y comprueba con la Biblia, todo. Lo comprueba. Así es que, por eso yo les recomiendo que vean esos videos del padre Luis Toro. Bien. Entonces decíamos que entonces duró 3 años Jesús, enseñó de los apóstoles aprendieron de él, quizás 10 horas diarias estaban estudiando, al día, 10 horas. Se gradúan, por decirlo así, de apóstoles a los 3 años. Apóstol quiere decir enviado. Entonces se gradúan de apóstoles y entonces comienzan a extender la enseñanza de Cristo, que nos llega hasta nosotros. Estamos ahorita escuchando las enseñanzas de Cristo. Entonces, ya formó su equipo, Jesús se va y envía al Espíritu Santo. Jesús se veía, el Espíritu Santo no se ve. El Espíritu Santo está ahorita entre nosotros, nos está ayudando, no se ve, porque ese Espíritu se quedó en lugar de Jesús. Entonces, ese es el plan que Dios hizo para salvarnos. Vamos a ver 1 Timoteo 4:14, que dice, Mateo 28, 19, 20. Sí, perdón. Okay. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he comentado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el final de la historia. Muy bien. Ahora, para entender bien las Sagradas Escrituras o la Biblia, si uno quiere detenerse en cada palabrita. Ese es algo muy, como un método que hay que
usar para que entendamos bien a fondo qué quiere decir ciertas partes de la Biblia como esta. ¿Ah? A ver, léalo otra vez, por favor. Vayan pues. Hasta ahí, vamos a analizarlo. Dice, vayan pues, ¿se fijan? Dice, vayan pues. Jesús ya terminó con su enseñanza, ya murió en la cruz, ya resucitó, y entonces se les aparece y le sigue hablando por una temporadita, 40 días le siguió enseñando, se apareció 40 días más, después de su muerte que resucitó. Entonces, ahí ya Jesús le está despidiendo de ellos. Como se está despidiendo, le dice, vayan pues, ¿verdad? Le está dando una orden. ¿A quién? A su grupo, a sus apóstoles. A ver, otra vez. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Hasta ahí. Y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. ¿Qué quiere decir discípulo? Enseñar. Alumno. Discípulo quiere decir alumno. O sea, vayan que todas las personas aprendan de mí. Yo soy el maestro. Que aprendan de mí. ¿Qué les va a enseñar? A ver, sígale más adelante. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí, bautizar, un mandato, bautizar. Entonces dice que todos sean discípulos y a enseñar. Por eso es que yo les dije ahorita que este es nada más un comienzo. ¿Ya? Entonces no es todo, es un comienzo. Y luego tienen ustedes que permanecer de discípulos de Cristo. ¿Cuánto tiempo? Siempre. Todos somos discípulos, toda la iglesia es discípulo de Cristo, todos los miembros de la iglesia somos discípulos de Cristo y siempre debemos estar en constante aprendiendo más de él y más. Y mientras más aprendamos de Jesús, nuestra vida va a ser mejor. Nuestra vida va a ser mejor, vamos a tener más felicidad, más tranquilidad, más paz. No quiere decir por eso que va a ser color de rosa a la vida, porque Jesús dijo, el que quiera venir conmigo, no renuncie a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque eso no es, pero sí vamos a disfrutar de muchas cosas que Dios nos da por seguirle. Una de ellas, ¿cuál? Tener paz en nuestro corazón, una conciencia tranquila y echarle a Dios todos los problemas que traigamos. Así es, Él dice, échenme a mí todos los problemas que traigan, yo los cuido. Y Él nos deja su cuerpo y su sangre para que tengamos vida eterna. Entonces, es algo muy bonito eso, ¿no? Y ahorita vamos a hacer una oración para todos los que van a hacer la primera comunión, ¿verdad? Y los que van a bautizarse, confirmarse y confesarse. Recuerden cuando estén en fila, ¿qué van a decir así? Van a decir así. Vamos a ver nuestros ojos. Vamos a pensar que ya vamos en fila para recibir a Cristo en la comunión. ¿Sí? Vamos a ver. Cerramos nuestros ojos. Voy a recibir, ustedes dicen en su interior, voy a recibir al que hizo el cielo y la tierra. Voy a recibir al que dio la vida por mí. Voy a recibir al que me ama tanto. Voy a recibir a Jesucristo, el Hijo de Dios. Voy a recibir el pan que da la vida eterna. Jesús, ayúdame. Quiero poner mucha atención en ti, que te voy a recibir. Que no me distraiga nada. Ayúdame. Que así sea. Amén. Bueno, a ver si se acuerdan, ¿no? Cuando estén haciendo la filita, cuando ya vayan a recibir a Cristo en la comunión, bueno. ¿En qué me quedé? ¿En qué me quedé? En que los apóstoles, ¿no? ¿Terminó de Sí. Sí, ahí me quedé. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Y enséñenles a cumplirse, fíjense. Entonces son dos cosas. Enseñar lo que Él dijo y a cumplirlo.
¿sí? Eso es la misión de la iglesia, o el quehacer de la iglesia, el principal quehacer de la iglesia o trabajo es eso: anunciar a Jesús y hacer que otros sean discípulos de Él. Cuando la iglesia no está haciendo eso, está mal, no estamos bien, no vamos caminando bien. ¿Sí? Ahora, el Papa Francisco, fíjense, de pasadita quiero decirles esto, ¿no? Quiere que todos nosotros colaboremos en la ayuda del caminar de la iglesia. Quiere que todos nosotros aportemos y digamos lo que está mal. Y todo con base en la Biblia. Así como ahorita yo le estoy diciendo, cuando la iglesia no hace esto, podemos decir, cuando hace puras fiestas, o que un grupo parroquial nunca habla de Dios, pues entonces eso no está bien, porque eso no está haciendo lo que la iglesia tiene que hacer. Si se la pasan más de puras fiestas, todo eso no es la misión de la iglesia. Eso no quiere decir que no haya fiestas, que no tengan que divertirse, no, pero si nada más se hace eso y no se hace lo principal, no está bien. Entonces, el Papa Francisco desea eso, que a partir del año 2000 la iglesia sea así, y hay que estar trabajando para que la iglesia tenga esa transformación de ser una iglesia que evalúa, una iglesia que comparte, una iglesia que habla, miembros que hablan, sin esté quien esté, lo que ve uno que está mal, para caminar juntos. Eso quiere decir, hay una palabra muy rara que se está usando últimamente que se llama la sinodalidad, que quiere decir lo que le estoy diciendo yo ahorita. Una iglesia que hace reuniones y se evalúa y se dice lo que está mal. Para que se dice lo que está mal y se dialoga. Es decir, yo no estoy de acuerdo. A ver, ¿por qué no? Es que la Biblia dice esto y esto. Bueno, ok. No, yo sí. ¿Por qué? Porque la Biblia dice esto. Sí. Entonces se diga, quiere que se haga eso. Que se haga todo eso. Para que tengamos una iglesia sinodal. Así lo dice. En esos términos lo usan, ¿no? Que viene de sínodo o de reunión. Así es. Entonces, pues, el principal quehacer de la iglesia es hablar de Dios, y para que seamos todos discípulos de Cristo y aprendamos de Él. Eso es. Así que voy a subir ya ese tema yo que se llama sinodalidad también. Voy a hacerlo, acabo de redactarlo, ¿no? Entonces voy a subirlo también al internet. Nosotros estamos haciendo esas juntas aquí. Estamos empezando a hacer juntas de eso y estamos apenas estudiando esto. Todavía no hacemos juntas o reuniones sinodales, sino estamos apenas estudiando. Bien, entonces pues, así es. Entonces el plan de salvación de Dios es ese. ¿Cuál? Viene Jesucristo, establece la iglesia, su iglesia expande el mensaje de salvación, las personas oímos y obedecemos para podernos salvar. No es como dicen los protestantes. Los protestantes tienen iglesias económicas, podríamos decir. Son ofertas de iglesia. ¿Por qué? Aquí no hay que hacer mucho. ¿Saben qué dicen? Así dicen. No. Lo que hay que hacer es lo que dice el apóstol San Pablo. ¿Qué dijo el apóstol San Pablo? Vamos a ver qué dijo el apóstol San Pablo. Vamos a leer para que vean. Romanos 10:9. Lo que dicen los protestantes, para entenderlo bien, para comprenderlo a fondo, si quieren verlo todos. Romanos 10:9. Esas son, pues, iglesias que como si estuvieran en un mercado, o en la calle ofreciendo iglesias, ¿no? No, pues este es así, este es así, ¿no? Y todas tienen, casi la mayoría de ellas tienen eso, que vamos a leer ahorita. Romanos 10:9.
ver, ¿ya lo tiene? Sí. A ver, léalo, por favor. Porque te salvarás si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. ¿Se fijan cómo está la salvación ahí? Tan facilita, miren, fíjense qué fácil está, óiganla. Porque te salvarás si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos. Ya está. ¿Se fijan? Qué fácil está. ¿Dónde dice en la Biblia? Así. Ustedes los católicos andan mal. Mira, lo único que tienes que hacer es lo que dice en la Biblia. ¿Y qué dice? Mira, está sencillo. Mira, fíjate qué dice. Mira lo que dice. Porque te salvarás si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos. ¿Te ves? Te digas, está fácil eso. No está, la salvación no está difícil. Ahí está. Es todo nada más. Y recordemos una cosa. ¿Qué decía 2 Pedro 3:16? Si no me acuerdo. ¿Se acuerdan qué decía? Decía así. Que si nosotros leemos la Biblia, las Sagradas Escrituras, y la interpretamos mal, nos va a hacer daño. Porque se está interpretando mal. Entonces, aquí aparentemente así es. Aparentemente así es. Pero si ya la vamos estudiando, veremos que no es así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a ver por qué razón dijo estas palabras el apóstol San Pablo. Les voy a decir por qué las dijo. Miren, el problema que había ahí era este. El problema es que me está acabando la pila. Bueno, el problema que había ahí era este. En ese tiempo, cuando él escribió esta carta, había persecución, una persecución tremenda. Toda aquella persona que decía, yo creo en Cristo, era muerte. Era muerte. Así de que, yo creo en Jesucristo. Por eso el apóstol San Pablo dice, el que confiese con su boca que Jesús es ese Señor, se está arriesgando a que lo maten. Y aquella persona que se está arriesgando a que lo maten es que conoce correctamente el Evangelio. No es como ahora. A decir, qué fácil es decir, creo en Jesús y ya. ¿Y qué te va a pasar? No te va a pasar nada. No te pasa nada. Entonces, por eso lo digo. La segunda cosa es esta. Hay que analizar qué es creer en Jesús. Porque dice allí solamente si confiesas con tu boca y crees, ¿verdad? Entonces dice aquí, porque te salvarás si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos. Si confiesas con tu boca, Jesús es el Señor. Confesar con la boca que Jesús es el Señor no es solamente hablarlo. No, en otra parte dice Jesús lo contrario. Dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga mi voluntad. Entonces ya no quedó eso. Ya no quedó. Es que lo están entendiendo mal. Jesucristo dice lo contrario en otra parte. ¿Qué? Dice Jesús. No nada más el que confiese con mi boca, no, el que haga mi voluntad. Entonces hay que entender por qué razón dice la Biblia esa parte de eso. Si no lo entiende uno, se confunde. Y eso es hasta en sentido común. ¿Cómo es que ya nada más diciendo eso me va a salvar? Pues, entonces no va. Haga lo que quiera y no que haga eso, pues no. Eso no es correcto. Porque también dicen, el apóstol San Pablo dice, no por las obras nos vamos a salvar, sino porque creemos en Cristo. Por eso nos salvamos. No, las obras no nos salvan, es Cristo quien nos salva. Están entendiendo mal. ¿Por qué? Porque cuando dice el apóstol San Pablo las obras, se refiere a las obras del Antiguo Testamento, antes de la venida de Cristo. Cuando Jesucristo viene, Jesucristo corrige los mandamientos del Antiguo Testamento. Y ahora vamos a obedecer a Cristo, no al Antiguo Testamento, no a los profetas del Antiguo Testamento, sino vamos a obedecer a lo que dice Cristo, porque Él es el Maestro y Él es nuestro Salvador. Todo lo que ya quedó atrás ya no, ya es otra cosa. Entonces cuando el apóstol San Pablo habla y dice las obras, se refiere a las obras de la ley del Antiguo Testamento.
Así es. Entonces, es diferente. Es diferente. Para eso, pues, tiene que entender lo que es la Biblia del Antiguo Testamento, ¿verdad? No sé si me expliqué, pero bueno. Bien, entonces ahí tienen, pues, este tema. Yo creo que ya lo captamos bien. Esta salvación, entonces, ¿quiere decir que es gratis o no? Se puede decir que es gratis y puede decir que no. Podemos decir que es gratis, ¿por qué? Porque nosotros no tuvimos que hacer nada para que Dios abriera el cielo, porque podamos estar allá. Nosotros no tuvimos que hacer nada. Él decidió abrir el cielo y mandar a Cristo aquí a la tierra. Eso es salvación gratuita, que los protestantes confunden. Piensan los protestantes que salvación gratuita es lo que acabamos de leer ahorita, que confesar con la boca y ya es todo, y creer en el cuerpo que Dios resucitó entre los muertos y ya quedó. Esa es salvación gratuita. No, eso no es. Salvación gratuita es que Dios abre el cielo, Jesucristo con su muerte abre el cielo para que todos nos vayamos para allá. Pero que hay que obedecer el camino de salvación que nos deja Cristo, y entonces hay que hacer esas obras. ¿Sí? Hay que hacer las obras. Bien, entonces, eso hay citas bíblicas, pero ahorita ya no tenemos tiempo porque ya me llevé una hora aquí. Bien, entonces, este pues es el tema de salvación. Como decía usted, entonces, escuchar y obedecer. Bien, con esto yo termino ya, como les dije, con las clases. Ya están preparados. La confirmación, los que se van a confirmar, la confirmación no es otra cosa, sino tal como dice la palabra, confirmación. Es decir, ya estás bautizado, sí, ahora te vamos a confirmar. Te van a imponer las manos para que Dios te dé el sacramento el otro sacramento de la confirmación. Y es todo, porque así está puesto en la Biblia también. Que después de recibir el bautismo, imponen las manos sobre los que están bautizados para confirmar lo que ya se recibió. Y también es para que el Espíritu Santo se manifieste. Así es, fuertemente. Eso no quiere decir que tiene que sentirse forzosamente. Puede ser que se siente, puede ser que no. No tiene que ver nada el sentimiento aquí. ¿Sí? Si se siente, qué bien, qué bueno. Si no se siente, no hay problema. Es como cuando va uno a comulgar. Es que no siento. No hay necesidad de que sienta. No. Si sientes, qué bueno. Si no sientes, tampoco, qué bien. Porque no se trata de sentir, sino de creer. Así es. Bueno, entonces con esto yo termino. ¿Tienen alguna duda sobre la confesión, sobre la primera comunión? ¿No tienen dudas? ¿Cómo confesarse? También ya saben cómo. ¿Sí? Sí. ¿Saben? ¿Cuándo va a ser? ¿Cómo? ¿Cuándo va a ser? No sé, que ellos van a